Supercrack Estrella presenta Humo OVNIs, sectas, Antártida. Esto está en la Antártida encontrado por mí con el Google Earth, parece la entrada de una base UFO, pero si te fijas también parece tener la marca de los 1, sería el nombre de un exoplaneta del que hipotéticamente procedería la civilización que habría contactado con personas de la Tierra. La información llegó en forma de documentos y cartas enviados a grupos de personas creyentes en el fenómeno OVNI y gozó de cierta popularidad en España y Francia en las décadas de 1960 y 1970. Hay un fragmento de la historia de la España preconstitucional en la que, y perdón por la broma, da la impresión de que se alinearon todos los astros. Una batería de acontecimientos interrelacionados que parece que solo pudieron unirse por la acción de algún guionista de películas de serie B. El domingo 6 de febrero de 1966 en la madrileña zona de Aluche, todo el barrio estaría pendiente de la llegada de unos platillos volantes. Las agencias periodísticas constataron que una zona del terreno estaba extrañamente chamuscado, y en sus notas publicaron que había testigos, así en plural, de un descenso intergaláctico. Un año más tarde, el 1 de junio de 1967, sucedió algo semejante en la zona de San José de Valderas, también en Madrid. De nuevo hablamos de varios espectadores, algunos medios incluso dieron por bueno que centenares de personas habían visto los discos resplandecientes, aunque con el tiempo los que se preocuparon de esclarecer los hechos, pudieron comprobar que el número de testigos original en ambas situaciones había sido el mismo. 2. Eso sí, para el vuelo de Valderas ahora se contaba con fotografías, que uno de los presentes, que no quiso ser reconocido, dejó a disposición de un periodista en una tienda de revelado. Un año antes, en 1965, en la Antártida, los relatos de apariciones de naves extraterrestres tienen como escenografía a todos los continentes, incluso al más helado del planeta. El caso más importante ocurrió en la base argentina Decepción. Conoce la historia. La base naval argentina Decepción está situada en la isla homónima. Estamos hablando de un lugar remoto y aislado. Los invito a que lo busquen en un mapa. Les diría que seguramente es donde el diablo perdió el poncho, pero no creo que con el frío se anime a esas aventuras. La actividad en el lugar es en su mayoría científica y no llegan demasiados turistas. El 3 de julio de 1965, un grupo constituido por 17 personas, la mayoría expertos en algún área o perteneciente a la fuerza que depende del Ministerio de Defensa, fueron testigos del avistamiento de un extraño objeto luminoso en el cielo. Todo parece coincidir en el tiempo: el caso de los humitas en Madrid, y los ovnis en la Antártida, lo que podría indicar con mi descubrimiento en la Antártida del símbolo humita, que hay una relación. Del caso humita parece que hay pruebas de que todo fue un montaje, un timo de la ex Unión Soviética, pero después de mi descubrimiento donde parece verse este símbolo humita, quizás sea una parte cierta, mezclada con mentiras para confundir. En 1965 en la Antártida, 2 años antes de estos ovnis en Madrid, un par de días después, los medios nacionales recogieron la palabra del comandante de la base Decepción, el teniente de fragata Daniel Perisé. Estaban todos sorprendidos por la experiencia, y cada uno aportó datos sobre lo observado. Absolutamente todos coincidieron en los colores y tonos de las luces, también en su movimiento y ausencia de sonido. Nosotros solo hemos visto un objeto volador no identificado. Por informaciones que poseemos, sería el mismo que observaron los personales de los destacamentos chilenos y británico. Puedo agregar que el curioso hecho fue comprobado en días anteriores, siendo siempre un solo objeto, aseguró Perisé. 7 de junio de 1965. El meteorólogo Jorge Stanich, de la base argentina en la bahía 1 de Mayo, observó en el cielo un objeto estacionario brillante y de color amarillo, a una distancia de 2000 metros, que desapareció al cabo de 5 segundos, tenía un diámetro de entre 35 y 50 metros. Stanich fue testigo de otro avistamiento similar al día siguiente. 18 de junio. Sobre la base chilena de Pedro Aguirre Cerda, también en la isla Decepción, apareció una luz zigzagueante de color verde, rojo y amarillo, que fue visible durante 15 minutos. 3 de julio. 9 miembros a base chilena de Pedro Aguirre Cerda observaron durante 20 minutos las maniobras de una masa luminosa de forma de lenticular, que ocasionalmente cambiaba de color, y se desplazaba a gran velocidad. 2 minutos después, el mismo objeto fue visto por 17 personas en la base argentina de la misma isla durante el espacio de 62 minutos, y es el caso central que expusimos en la nota. 2 años más tarde en Madrid, 1967, lejos de encontrar su punto y final tras el segundo y último avistamiento oficial, fue a más y más.
Había por la época muchos sacerdotes que compaginaban su actividad pastoral con el trabajo paranormal, pero el cura de Mairena de Alcor, provincia de Sevilla, fue entrevistado en 1968 en ABS revistiendo de credibilidad todo el asunto humita. Ellos eran reales y están entre nosotros, dijo la autoridad eclesiástica, que los había visto personalmente. Tenían aspecto nórdico, venían en son de paz, creían, por supuesto, en la fe cristiana, y si no se inmiscuían más en nuestras vidas es porque el descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial y a serios y graves perjuicios. Entretanto, el entorno de Fernando Sesma, funcionario de correos que acudía a una de las tertulias más codiciadas de Madrid del momento, la del Café León, estaba recibiendo misivas humitas remitidas por un tal Saliano, así como llamadas telefónicas en el bar. El alien sonaba muy parecido a un humano, hablando de forma monótona mientras se tapa la fosa nasal. Tanto Sesma como otros tertulianos recibieron decenas de documentos escritos en varios idiomas terrícolas a lo largo de décadas, y estaban remitidas desde multitud de puntos del planeta, Londres, Moscú, etc., con lo que parecía imposible que fuese ningún compañero gracioso. En sus cartas se explicaba la vida marciana y la puntera tecnología de su superior civilización, datos científicos ultra avanzados para el sistema español, aunque hay quien descubriría que se trataba de hallazgos que sí se publicaban en revistas de prestigio extranjeras, a lo que el español medio no tenía acceso. Humo es el nombre tanto de un exoplaneta, un planeta fuera del sistema solar, en órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, en la constelación Virgo, así como de la civilización que lo habita, que se autodenominaba Noemili, hombres de humo, en su propia lengua. La información sobre esta civilización llegó en forma de documentos y cartas enviados a grupos de personas creyentes en el fenómeno ovni, sellados con el símbolo que alcanzaría fama mundial. Entonces, ¿tenían aspecto nórdico estos seres? ¿Tendrían, tal vez, algo que ver con los nazis? Es posible que sí, y de hecho los humitas podían haber sido albaceteños por un tiempo en los años 50, en una de sus cartas se dio a entrever que dos de sus enviados pasó tiempo en casa de la dama de la alta sociedad Margarita Ruiz de Liori, una mujer que había sido A, mano derecha de Franco B, espía y matarí ocasional C, estudiosa de enorme talento y cultura D, una persona que había hecho siempre lo que le había venido en la real gana y finalmente E, protagonista de uno de los mayores escándalos del momento, cuando se supo que mutiló el cuerpo de su recién fallecida hija y le sacó los ojos, una mano y la lengua sin motivo aparente. De Margarita Ruiz de Liori, ya realicé un video en mi canal explicando que era una viajera del tiempo, os invito a que eches un vistazo a ese video. La mujer acabó encarcelada por estos hechos que nunca se esclarecieron del todo, pero el suceso coincidió en el tiempo, según los testimonios de los vecinos de la zona en la que ella vivía entonces, con la presencia de dos tipos arios que se ocultaron en su palacio durante 2 años de la vida pública y que quedaron como fleco suelto al misterio lioriano, con la información con la que de pronto contaron los españoles de principios de los 70 gracias a Saliano. Estos tipos bien podrían haber sido dos prominentes figuras nazis fugadas con la caída del Reich a la espera de saltar a Latinoamérica, como se supuso en los 50, bien un par de alienígenas y auténticos responsables de la profanación de la hija de la aristócrata, como aseguraban en las cartas enviadas a los del café, o incluso algo que hubiese hecho las delicias de Himmler. Las dos cosas a la vez. Extraterrestres nazis. A finales de los 80 empezamos a conectar los puntos del entramado con el nuevo y apasionante centro neurálgico de la conspiranoia de nuestro país. Molestos por una suerte de infidelidad económica, miembros prominentes de la cienciología en Madrid contrataron los servicios de un joven detective privado que, excedencia del cuerpo policial mediante, acababa de abrir despacho en Madrid. José Manuel Villarejo, las artes oscuras del depredador acabaron hundiendo la vida del sujeto acusado de traición por la famosa organización Eileron Ubart. Pero miremos más atrás en el tiempo. En 1934 aproximadamente, un barco noruego estaba intentando comunicarse con otras embarcaciones por medio de un rebote ionosférico, cuando casualmente las ondas de la comunicación atravesaron el planeta, llegando a los humitas 15 años después, quienes al no poder identificar el lenguaje del mensaje, decidieron venir a investigar el lugar de procedencia, de acuerdo a las cartas y documentos recibidos. En Noruega contactaron con el matemático Carl Stormer, que en 1889 participó en el experimento de viaje en el tiempo con la máquina de Nikola Tesla. Carl Stormer entregó al viajero del tiempo atro francés, una cámara de fotos espía en la que él había trabajado. Con esta cámara se realizó la famosa foto de Jesús Cristo en un campo de trigales con los apóstoles.
Un año después, en 1890, Carles Tormer realizó una fotografía en Oslo, Noruega, con esta cámara, a la viajera del tiempo Sigrun, donde aparece hablando con un teléfono móvil en 1890. En estos informes afirmaban haber llegado a la Tierra el 28 de marzo de 1950, aterrizando en los Bajos Alpes franceses. Allí, disfrazados para no ser reconocidos, contactaron con los primeros humanos y comenzaron a investigar el planeta. Costumbres, cultura, lenguaje, etc. Tiempo después empezarían las famosas cartas a diferentes personas a través de todo el mundo, donde contaban diferentes aspectos científicos de su planeta, su tecnología y su sociedad. El aspecto físico de los humitas se describe como tipo nórdico. Altos, de piel clara, cabello rubio y ojos azules, frente prominente y con textura delgada. Unos años después, en los 60s, se pusieron en contacto con personas en España, principalmente con Fernando Sesma, al cual un ente llamado DEI98 le realizaba llamadas telefónicas y enviaba cartas, pero no fue sino hasta febrero de 1966, cuando se dio la noticia que un objeto volador no identificado sobrevoló el barrio de Aluche, y se menciona que incluso realizó un aterrizaje dejando varios testigos, entre ellos, José Luis Jordán Peña, entusiasta impulsor del fenómeno. La cosa es que después otro cienciólogo, a escondidas de la organización, acabó cantando ante un juez lo que había pasado, y las autoridades, que en aquella época estaban en plena persecución de las sectas, planearon una redada en un simposio cienciólogo para apresar a todos ellos. No sabemos por qué, pero en noviembre de 1988 los humitas, vía carta, como siempre, citan en el Hotel Sandby de la Plaza de Colón a diferentes personalidades del entramado ufólogo para la lectura pública de un documento que luego se desvelaría una filfa, pero esta cita fortuita fue lo que salvó a la escisión humita de la cienciología, de acabar siendo presa de la redada policial a punta de metralleta y con la prensa esperando en la puerta, que se saldó con casi 60 detenidos. Imposible determinar cuán profunda es la mano de Villarejo en todo este asunto. En el caso Humo hay más. Hay extraños anuncios clasificados en periódicos, hay despechos amorosos, hay mensajes vía duets y hay hipnotizaciones, como refleja el extenso trabajo de documentación de Eduardo Bravo, pero hay también que saber ponerle fin al asunto, y eso es lo que hizo Jordán Peña en 1997 cuando, ante un investigador que se hizo pasar por miembro de la Guardia Civil, cantó hasta la Traviata. Él había sido el cerebro de todo esto. Lo había hecho, en un principio, para burlarse de los tertulianos del café y resto de la inteligencia madrileña de la época que creían en cuentos chinos, solo después se le iría de las manos. También le venía bien distanciarse del fenómeno a la primera salida que se le ofreciese. Casos como el de Edelweiss, además de muy macabros, podían conllevar algún tipo de consecuencias penales. Pero la aventura humita nunca sellará del todo. Jordán le diría al entrevistador que, para mantener ese ambicioso entramado durante varias décadas, había recibido la ayuda económica e infraestructura de agencias de inteligencia de potencias extranjeras, cosa que su hija ahora, en las nuevas declaraciones, no puede corroborar que sea mentira o no. Es a ese clavo ardiendo al que también, a su vez, se agarraron muchos crédulos marcianos que ya habían invertido demasiados años, esfuerzos y credibilidad personal como para pensar que se trataba todo de la broma de un tipo ocioso, de ahí que aún haya quien piense aún a día de hoy que se trató de un experimento sociológico de la CIA que se aprovechó de un país pseudodesarrollado y socialmente aislado para ver si un pueblo podía creerse algo tan extraordinario con unos pocos recursos y la complacencia puntual de los medios de comunicación. El fenómeno fue tan fuerte que Sesma empezó a escribir numerosos libros sobre el tema, como Yo, Confidente de los Hombres del Espacio y Humo, Otro Planeta Habitado, mientras se desataba una verdadera fiebre humológica por el mundo, llegando a tal grado que, en junio de 1971, se realizó durante 3 días de conferencias, coloquios y debates el primer Congreso Humita, que se repetiría con mayor éxito en los años subsiguientes. Y aunque mucho se especuló sobre la verdad sobre Humo, a principios de los años 90 ese José Luis Jordán Peña se declaró culpable de haber fabricado todas las pruebas que daban verosimilitud al caso, las cartas, fotografías y llamadas, afirmando que se trataba de un experimento sociológico, un fraude que llevó a cabo por casi 30 años. Humo evoca humo, elegí al azar la estrella Wolf 424 ya que mi objetivo real no era desarrollar un mundo extraplanetario creíble. Redactaba los informes los sábados y domingos por la tarde, y aprovechaba mis viajes al extranjero para enviar desde allí las cartas. Para las fotografías utilizamos la maqueta colgada de un hilo de nylon muy delgado. Estoy arrepentido de haber creado un experimento inmoral que se ha vuelto contra mí.
A pesar de esta categórica confesión, hay quienes opinan que el caso Humo tiene mucho de real. JJ Benítez lo define así. Yo creo que hay una parte del fenómeno Humo que podría ser cierta, algún tipo de civilización que no conocemos, se contacta con una serie de personas en los años 60, transmiten una serie de conocimientos científicos, luego se mezcla eso con algunas personas que tratan de manipular el fenómeno, que crean informes y cartas falsas y entonces todo se oscurece, pero el fenómeno yo creo que fue real o es real. Afirmación de la que se desdecidiría varios años más tarde, atribuyendo todo a una conspiración formulada por la CIA. Finalmente, después de ver en la Antártida algo muy parecido al símbolo humita, solo queda pensar que hay partes reales y otras falsas con la idea de confundir y no saber qué camino tomar en todo esto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.